En el episodio de hoy te traigo una nueva entrevista de historias de emprendedoras multipotenciales, la sección del podcast en la cual entrevisto a profesionales multipotenciales que se animaron a apostar por construir un negocio propio que combina sus múltiples pasiones. En esta era de tanta inteligencia artificial y relatos mitológicos de éxitos cocinados de la noche a la mañana, sentí la necesidad de conectar con historias profundamente humanas. Por eso te voy a presentar personas de carne y hueso, a las cuales vi crecer, enfrentar desafíos, resistencias y progresar en sus propios términos. Y no tengo dudas de que, además de inspiración, de cada experiencia te vas a llevar aprendizajes útiles para aplicar a tu propio recorrido. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Muy pero muy buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Emprendedoras Multipotenciales. El episodio de hoy es de estos episodios especiales, de esta sección que es de historias de emprendedoras multipotenciales, en donde les traigo historias de profesionales con las que estuve trabajando hace bastante tiempo, que les fui conociendo el recorrido y que digo, las multipotenciales de esta comunidad tienen que conocer estas historias porque son muy inspiradoras y porque siento que todavía tenemos que divulgar mucho más sobre todas las posibilidades que tenemos cuando somos multipotenciales y esta posibilidad que tenemos sobre todo de integrar todo lo que somos y de no tener que resignarnos ni a la especialización ni a trabajos que por ahí no encajan con nuestra forma de ser, con nuestros valores, con nuestra aspiración. Requiere un laburito, requiere un proceso, requiere meterse para adentro, pero en esta comunidad hay muchas profesionales multipotenciales que le fueron encontrando la vuelta y que les agradezco que vienen a compartir sus historias, sus procesos, sus recorridos. Y el día de hoy les traigo a Male Truco. ¿Cómo estás, Male? Hola Angie, muy bien, muy contenta de estar acá con vos. Me encanta que estés acá. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero cuando empecé a hacer la lista de profesionales de multipotenciales a las que quería invitar, primero dije, bueno, vamos a traer a las que ya conozco hace un tiempito, ¿no? Como que realmente yo también fui viendo un poco su proceso, que fui conociendo su historia. Así que nada, para mí también es una re linda excusa para charlar con ustedes, ponerme al día, conocer un poquito más y de paso que las conozcan las oyentes que están del otro lado. Así que primero vamos a dar un poco de contexto y la primera pregunta es, ¿quién sos y a qué te dedicas hoy? Hoy, perfecto. Bueno, soy Maletruco, soy psicóloga, me especialicé en todo lo que es la reorientación profesional para adultos y a eso me dedico hoy una parte de mi vida y que es la que por ahí más entramos en contacto a nosotras y la que más comunico en redes. A la vez hay otra parte de mí que está muy relacionada, por supuesto, pero tiene que ver más con un trabajo de consultoría para empresas, en todo lo que tiene que ver con clima, bienestar, desarrollo profesional también de empleados de compañías. Y por otro lado, como otra unidad de negocio más, que tiene que ver con la sustentabilidad, que es otra de mis grandes pasiones, en donde acompaño medio PM barra recursos humanos a una granja agroecológica y biodinámica que está en Capilla del Señor. Así que hay veces que mi oficina es un campo y voy hasta allá y esa es parte también de mi trabajo actual. Me encanta, me encanta. Y me gusta cómo fuiste también uniendo tus distintas pasiones, como decías. Ahora vamos a hacer doble clic en cómo llegás a esta situación actual. Pero una pregunta también que me gusta hacerles es, viste que como que las multipotenciales nos sentimos como muy atadas o muy encorsetadas cuando nos piden que nos definamos con una sola vocación
con una sola etiqueta. Entonces a mí me gusta como decir, bueno, si yo me tengo que poner etiquetas a mí, me pongo comediante, creadora de contenido, mentora de negocio, de marca personal, ¿no? Como varias etiquetas y ahí me siento un poquito más cómoda. ¿Cuáles son las 4 o 5 etiquetas que te pondrías a vos? Me encanta esta pregunta porque es algo con lo que siempre renegué, ¿no? Muy de multipotencial, porque sentís que la Total. palabra te limita y siempre es como, soy psicóloga, pero tengo que explicar como, no es lo que vos primero te imaginás como psicóloga. Pero bueno, con los años también me fui amigando y hay algo de esto, que aprendí mucho con vos de la comunicación y de bueno, primero explicar lo que la persona va a entender y después, cuando entra en el mundillo, va a entender qué tipo de psicóloga sos. Así que hoy estoy mucho más amigada con mi título y puedo decir con mucha confianza de que soy psicóloga. También que otra de mis palabras es impacto y creo que es esa la que más nuclea a todo lo que hago y desde dónde lo hago. Y la sustentabilidad también, como por ahí muchas veces la gente lo asocia a lo ambiental, pero mi mirada es mucho más amplia y esto lo social y lo ambiental y la relación que hay entre eso, así que hoy creo que voy por ahí. Y Re, emprendedora. ahí va, escúchame. Es una etiqueta que estuvo siempre, pero fuiste haciendo como un camino que es súper interesante también, porque no es que, viste que es la típica idea de o trabajo en relación de independencia, trabajo para otros, o trabajo como emprendedora. Vos tuviste un recorrido donde casi siempre tuviste, o por lo menos desde que yo recuerdo, siempre tuviste como algún proyecto tuyo en paralelo, ¿no? Sí, 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 siempre estuve emprendiendo algo desde que arranqué como mi carrera profesional formal, después de recibirme y cuando arranqué en el mundillo, siempre tuve el emprendimiento, este y también en otro momento tuve otros, y, y siempre me encantó las dos cosas, como no es que en algún momento decía, eh, estoy trabajando para solamente dedicarme a emprender. No, nunca fue una búsqueda directa. Siempre me gustaban mucho las dos cosas y esto, como parte de la muy Géminis también, ¿no? Y como La multipotencial. dualidad. Sí, yo disfrutaba mucho mi trabajo en relación de dependencia y disfrutaba mucho tener también mi emprendimiento. Y creo que también se da en un momento de los 20 donde uno tiene mucha energía disponible para mantener las dos cosas, con mucha vitalidad y con mucho entusiasmo y trabajar muchas horas. Hoy estoy muy contenta con que solamente tengamos una cosa y aún así en una cosa tengo tres. O sea, imagínate que siempre la variedad es un valor en mí. Sí, es una de las cosas que más valoramos las multipotenciales. La variedad es esa, ¿viste? Esa cosa que no te deja aburrirte, ¿no? Como que no te deja estancada o seca de desafíos nuevos, si se quiere. Y ya que mencionaste que vos trabajas mucho con reorientación vocacional para adultos, aparece siempre mucho en tu vocabulario el concepto de Ikigai, ¿no? ¿Me puedes contar un poco de cuáles son los desafíos que les aparecen? Porque siento que a las multipotenciales, en general a cualquier adulto le puede pasar, pero digo, puede haber muchas que estén escuchando, que estén en un proceso de búsqueda o de una reorientación o de una nueva búsqueda vocacional, y me intriga eso de cuáles son las señales de que necesito hacer una reorientación vocacional. ¿Qué significa reorientación vocacional para adultos? Me imagino que es un proceso diferente a la orientación vocacional que uno hace cuando tiene 18. Total, sí. Un poco viene de mi primera crisis vocacional de adulta, en donde yo empecé a trabajar en una consultora de recursos humanos y en ese momento hacía mucho trabajo de voluntariado. Entonces, lo que me empezó a pasar es que de repente mi jefa me decía, bueno, esto es importante o esto es urgente porque impacta en la rentabilidad de esta empresa y bajó tantos K y qué sé cuánto. Yo decía, mirá, urgente es que la gente que yo conozco el fin de semana no tenga baño en su casa. ¿Entendés? Como que había mucha discrepancia entre los discursos y la realidad que yo vivía. Decía, no, no, yo no puedo seguir sosteniendo esto. Y ahí creo que es uno de esto como de los síntomas o señales de este gap que vos encontrás o que mucha gente le pasa de qué sentido tiene que estoy haciendo acá o de qué manera estoy impactando en la vida y sobre todo en mi vida y en mi tiempo, como a lo que más le dedico tiempo en mi día,
suele ser el trabajo. Y que eso no tenga ningún sentido para mí o que no me siente, o que incluso que también no me sienta cómoda, como, che, esto que estoy haciendo no me gusta, no lo disfruto. No estoy de acuerdo con los valores de esta compañía, por ejemplo, ¿no? O la industria. Y ahí empezaron como mis primeros planteos. Claramente yo en ese momento era una persona mucho más hippie que ahora. Venía de 3 años de viajar por Latinoamérica, como que tenía otras ideas. Y, y ahí dije, bueno, no, yo necesito algo que tenga un impacto mucho más directo en mi país, en la realidad, sobre todo en situaciones, en personas que están en situación de vulnerabilidad social. Y ahí hice como que empecé con todas esas preguntas y empecé a ir al psicólogo, como siempre fui muy de hacer terapia, como vengo de una familia donde la psicología siempre estuvo. Y ahí dije, no, como que acá hay algo más, como no me alcanza solo con mi propio proceso de orientación vocacional del colegio. Y empecé a hacer una formación de coaching aplicado a la orientación vocacional, como súper específica. Y, y esa fue como mientras yo estudiaba esa metodología, me la iba aplicando a mí misma Claro, y ahí pasé a trabajar en el Estado. Trabajé en desarrollo social muchos años, donde bueno, el impacto era ahí, como muy, muy cerca. Eh, y después tuve como otra crisis ahí también profesional, después de varios años, donde justamente eso, había estado tan en territorio y tan empapada por la pobreza, la violencia, un montón de situaciones tan complejas, que me quemé. Y dije, che, esto necesita un límite, ¿viste? Como tenía una sobrecarga mental súper grande, el teléfono sonaba 24/7, ¿viste? Como así, como mucho desorden. Eh, que no, o sea, que esto también lo trabajo un montón de. No es que estaba mal eso, simplemente en un momento dejó de hacerme sentido, ¿viste? Dejó total. de ser lo que yo quería. Y bueno, y dije, bueno, me voy a tomar una pausa y también ahí renuncié. ¿Te Eh, costó ahí hacer eso? Porque, digo, también cuando uno trabaja en esos contextos, a mí me pasó también tenemos como un pasado común de, bueno, en mi caso es pasado, porque ahora hace rato que no lo hago, pero sí, también participaba muy activamente de voluntariados y a mí me costó mucho también como tomar una cierta distancia o por ahí enfocarme en otras cosas y entender que tengo un tiempo y una energía limitada, pero después también me fui dando cuenta como que la gestión emocional de eso me costaba muchísimo y tenía un costo para mí muy alto en ese sentido. Re. Sí, me costó esto, porque uno tiene una, o sea, cuando trabajas ahí es porque tenés un sentido de responsabilidad muy alto, entonces tomar la decisión fue duro, pero como que el clic fue el haber perdido la paz. Y para mí la paz es como lo central en la vida. Y si yo no tengo Banco. paz interior, no hay nada que puede, o sea, todo el resto está desacomodado. Y, y eso, y como que en ese momento había perdido la paz en relación a, bueno, claramente trabajar en el Estado y más en temas tan sensibles, hay mucha política entremezclada, la política partidaria, entonces ahí había mucha cosa de el tejimaneje, el lobby, que después yo pensé que solo en el Estado, después me di cuenta que en las empresas también pasa un montón. Pero sí, viste, como es muy agotador el estar pensando constantemente lo que el otro piensa. O sea, tratar de estar en la mente del otro es Sí, desgastante. sí, total. Entonces, el hago, digo, pienso en función de lo que el otro vaya a pensar, de lo que yo hago, no, no, eso me quita la paz. Entonces, cuando empecé a detectar esas cosas, dije, che, acá hay algo que no está bien y, y lo veía también en mi productividad en algún punto. Justo también como algo que para mí no fue menor, fue que fue pandemia. Entonces, todos los programas que yo tenía a cargo, que eran de prevención y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, todos esos dispositivos territoriales, tenían 9 sedes a cargo, se convirtieron en espacios de comedores para las personas que estaban atravesadas por la pandemia Claro. y no tenían trabajo, crisis social súper heavy. Entonces, obvio, fue una situación de emergencia y todos entramos en modo bomberos,
Pero Claro, bueno, yo nunca tuve esa cosa de pandemia, de tranquilidad y estar en mi casa, de hacer home office. O sea, nunca frené y, y cuando estábamos saliendo de la pandemia ahí me di cuenta como, che, esto me quemó. claro. Sí, entonces sí, fue eso, fue decir, esto necesita un límite, porque yo no estoy dando lo mejor de mí, como que eso también fue un sinceramiento, de decir, yo acá quiero darlo todo, con mis límites, por supuesto, con esta gestión emocional que vos mencionás, pero ya no estaba pudiendo con lo que quería, entonces dije, bueno, es momento de darle también la oportunidad a otras personas, hay un montón de Total. gente que tiene ganas, pilas y que lo puede hacer mucho mejor que yo. Entonces, bueno, hay que también dar espacio. Y ahí renuncié. Eh, También, sin tener nada. Yo soy media arriesgada a veces. Eso te iba a decir, no es la primera vez que escucho esta historia. O sea, vos sos de las que renuncia y después ve. Em, sí, o sea, como que creo que es importante como tomarse el tiempo de desacelerar, por supuesto, cuando uno tiene la posibilidad, sobre todo económica, ¿no? No es que Sí, dependés de un sueldo para decir, bueno, eh, o sea, tengo que soltar una cosa cuando agarré la otra. Y en ese momento, creo que mi estrategia fue literalmente llamar a mi mamá y decirle, mamá, estoy quemada, necesito renunciar. También con mucha confianza. Yo también tengo como mucha confianza en eso sí, de, sí, si sí, conseguiste trabajo, puedo conseguir otro, como de lo que sea. Yo total. siempre trabajé de muy chica y no tengo problema en hacer cualquier cosa. Entonces, como en el peor de los casos, tengo que hacer sándwiches de jamón y queso, ir a venderlos al tren, yo no tengo problema, yo lo voy a hacer, ¿viste? Como, Sí, pero ahora necesito frenar. Entonces, tengo ahorros, 3 meses me banco. Si pasan más de 3 meses y no consigo laburo, porque ahí hay una variable que no depende de mí, ¿vos me bancás? Sí, listo, perfecto. Entonces ahí tomé la decisión. Em, También no tengo mucho problema, que creo que eso es algo que mucha gente le pasa también en los procesos así de tomar decisiones de renuncia, es sí, que no tengo problema en pedir. Que eso es algo que por ahí a muchas mujeres sobre todo nos cuesta, ¿viste? Como el pedir sí. ayuda, dejarse bancar por otro. Como que en eso yo confío mucho en cuando yo tengo, reayudo y re estoy, y cuando no tengo, alguien va a estar para mí. Como en la confianza en la red, creo que es algo que he podido desarrollar con el tiempo y que me ha ayudado mucho en estas cosas, en tomar decisiones como necesito renunciar por que si no me va a estallar el cerebro y llamar a mi mamá y pedirle esto, como por ahí yo lo veo, no Sí, sé, en otra hay algo gente que ahí no. de como de autocuidado y de también, o sea, es bastante, o sea, si uno lo piensa, si yo lo miro desde afuera, quizás yo estoy en el otro equipo, las que les cuesta pedir, pero también tiene sus costos, obviamente, porque yo cuando renuncié a mi trabajo en relación de dependencia, renuncié al borde del burnout y tranquilamente podría haber frenado un cacho antes, podría haber pedido ayuda, podría haber sido más consciente de que eso podía tener consecuencias mucho más negativas en mi salud mental. Y creo que tener esa conciencia es súper importante, está buenísimo lo que estás compartiendo. Y también creo que también es muy generoso con el resto, porque a veces una, viste, como que está esta cosa de que una quiere ser generosa o quiere ayudar a otros, pero dejarse ayudar también permite que los otros puedan estar en ese lugar en donde no están todo el tiempo siendo ayudados, sino que también tienen algo para aportarte. A mí me cuesta mucho Claro. verlo de esa manera, pero ahora que lo decís así, como que me surge eso también, decir, viste, como bueno, al final que sea un ida y vuelta. Sí, sí, yo creo que ahí esto, como que es algo que uno con el tiempo va pudiendo integrar y poder ser más consciente. Tuve muchos momentos en puedo sola o tengo que hacerlo sola. Yo me vine a vivir a Buenos Aires con 17 años y no sabía ni tomarme un colectivo y era, tengo que poder sola con todo. Y Pará, después con mi... contemos esto. Vos venís, naciste en La Pampa, si no me Sí, equivoco. soy de General Pico, La Pampa. Sos de La Sí. Pampa, o sea que también es ese proceso no lo vivimos todos, ¿no? Como de, bueno, a esa edad irte a, claro, es como una independencia que no todos tenemos. Sí, sí, creces a los golpes. Claro, total. Sí. Medio que en el interior, si, o sea, si tenés las posibilidades económicas, tu familia puede o le encuentran la forma,
medio que nacés sabiendo que si podés te vas a ir, ¿no? Como que hay más Wow, oportunidades en la gran ciudad y carreras. Por suerte, bueno, yo me vine hace 17 años, o sea, la mitad de mi vida, pero claro, en ese momento no había tantas carreras, ni la educación virtual, eso no existía, entonces no había total, chance que vos puedas estudiar lo que te gustaba o lo que tenías ganas desde tu lugar. total. Y sí, y ahí me vine a estudiar psicología acá a Buenos Aires y a vivir sola a un departamento y a gestionarme la comida, la facultad, la plata, todo. Eh, y también, así como me vine yo, nos vinimos con varios compañeros de colegio y todos vivíamos más o menos cerca, entonces fuimos creando esto de ser nuestra red y nuestra familia acá. Y de hecho hoy siguen siendo, o sea, los que muchos obviamente se volvieron, pero mis amigos de colegio que se vinieron conmigo, hoy siguen siendo con los que me junto a comer pasta los domingos, porque son mi familia acá. O sea, es Claro, así. Y se van integrando, tipo, bueno, las parejas, ahora hijos, y bueno, vamos creciendo. total. Sí. Em, y una cosa que pensaba con esto de, voy como uniendo puntos, ¿viste? En la historia, en esto Me como de la encanta. confianza y el dejarse alojar por otro y como sostener. En esto que te contaba cuando yo volví de viaje, que estuve como mochilera 3 años, cuando volví a Argentina yo no tenía ni casa ni trabajo, solo tenía el título. Y ahí fue como, bueno, che, llamé a unos amigos y estuve 2 semanas en la casa de uno, 2 semanas en la casa de otro, conseguí el trabajo en la consultora y a partir de ahí busqué, cuando recibí mi primer sueldo, el primer departamento y así me fui armando. Como que creo que hay algo ahí de que esas experiencias que salieron bien, ¿no? No es menor. eh, Como a uno lo reconfortan y le dan esa confianza para el futuro. Como bueno, si esto Claro, sucedió y salió bien, puede volver a pasar y que salga bien de nuevo. Pero sí, bueno, hay algo ahí de la totalmente. historia también de cada uno, como que es muy difícil decir, bueno, confía, confía. No, bueno, confía con la evidencia, ¿no? Totalmente. Sí, pero también es re importante porque a veces la evidencia está, pero si no trabajamos como en ciertas creencias limitantes que tenemos o en ciertas resistencias, a mí me pasa mucho como de todo el tiempo estar pensando que, bueno, lo logré un montón de veces, pero fue suerte, ¿viste? Como que a mí Mm, se me va mucho la cabeza ahí. Entonces todo el tiempo me tengo que traer y decir, no, pará, yo tuve las herramientas y las desarrollé para lograr X cosa, voy a poder de vuelta. Como que esto de desarrollar la confianza no me parece un dato menor, porque también eso se transmite. Yo creo que no es casualidad después que te hayan surgido oportunidades o que te surjan clientes, porque también la confianza que uno tiene en uno mismo la transmite. Entonces eso bueno. genera confianza en los demás. Entonces, Y en el renunciaste, emprender sí, se te pone en juego constantemente la confianza. Todo el tiempo totalmente. estás con vos mismo, diciendo puedo, no puedo, quiero, pero no sé cómo puedo, ¿viste? Todo el tiempo. Totalmente. Pero para, quiero terminar un poco como el recorrido de la historia, porque renuncias al Estado, entonces ahí tenés de vuelta esta situación de, bueno, tengo estos 3 meses para, para buscar otro Para trabajo, que a ver qué sí. consigo. Y ahí como en paralelo vos ya seguías teniendo como tus proyectos, tu... Yo tenía, sí, yo ya hacía orientación vocacional cuando hice esta especialización que te contaba, lo hacía con una socia, eso también creo que es importante como en la confianza, como emprender con alguien o iniciar el emprendimiento con alguien fue re lindo y re importante para mí, porque en esto yo soy re sociable y yo necesito que charlar las ideas con alguien y además de repente te salgo con ideas medias locas y necesito que alguien me diga tipo, che, Male, no, eso es un delirio, o sí, es re buena idea, dale para adelante, ¿viste? Como el Banco. tener el espejo para mí es re lindo. Y ahí lo empecé con Vicky, que también la conocí en la Facu y éramos colegas, y hacíamos orientación vocacional y reorientación, las dos cosas. Y en pandemia Vicky se va a vivir afuera y ahí medio que todo entra en pausa, a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Es sostenible vos viviendo allá? Sí, no, medio que la pandemia ayudaba a pensar la virtualidad Total. y Vicky me dijo, no, no, o sea, acabo de tener mi segundo hijo, no tengo mente para esto. Y ahí fue un planteo, viste, como hablar conmigo misma y decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? Como que vas a tomar todo esto, le vas a dar para adelante, como hay que tomar una decisión acá y solo vos tenés la respuesta.
Y me llevó un tiempito, y dije, bueno, sí, le voy a meter pilas. Y ahí dije, bueno, para meterle pilas y meterle foco, solo me voy a enfocar en reorientación profesional para adultos, que es lo que más me convoca, lo que más me desafía, con lo que más siento que reconecto con la gente, con sus inquietudes, con sus dilemas. Y ahí arranqué y hasta hoy, lo que es. O sea, como que siento que hay dos grandes etapas en mi emprendimiento, digamos. Total. Eh, sí. ¿Y qué me habías preguntado? Me perdí, perdón. No, y en paralelo, digamos, estaba esto de que habías dejado el otro trabajo y no es que dijiste me dedico solamente a la reorientación para adultos, o sea, no es que Ah. ahí dijiste me dedico al emprendimiento. No, no, no. Siempre estuvo y siempre, o sea, como que para mí siempre fue muy claro de esto siempre va a estar y es algo mío y es algo como a construcción a largo plazo, sobre todo porque creo que esto tiene que ver con esto, con las referentes que yo tenía de orientación vocacional o de psicólogas marca personal, digamos, o más mentoras, eran cincuentonas. Entonces como que no había mucho lugar para a los 20 ser eso, ¿no? Entonces como... Ok, Sí, nunca fue una posibilidad. Y además yo en el medio hice una maestría en políticas públicas, entonces re quería seguir como relacionada al Estado, al impacto. Y cuando renuncié ahí, estaba contenta con la decisión y como muy entusiasmada de decir, bueno, ahora tengo tiempo para repensarme, como volver a mí, volver a cultivar esta paz que había perdido. claro. Eh, y ahí a la semana, ponele, una compañera de la maestría me dijo, che, en Nación están buscando a alguien para iniciar este proyecto, que el ministro quiere, como tiene esta idea, y quiere alguien que tenga esta mirada como social, pero también tenga formación en administración pública, porque bueno, empezar un proyecto desde cero en el Estado hay que investigar, hacer decretos, bueno, muchas cosas. Y ahí me convocó, fui a entrevistas y como sin mucha expectativa, como yo no sabía bien qué quería. Y me encantó porque yo ya en ese entonces venía con esto de la sustentabilidad un Sí. poco. A mí la pandemia no me agarró por la masa madre, sino por shampoo sólido, cosmetología, todo eso natural. Entonces como que empecé ahí como muchos cuestionamientos de ese estilo. Y este programa era de articulación público-privada, o sea, era el Ministerio de Transporte en conjunto con empresas del sector del transporte y la movilidad para realizar acciones de impacto social y ambiental. Entonces Ay, era tipo, se unían tus mundos. soy yo. Claro. Así que bueno, ahí arranqué con ese programa, re lindo, porque además arrancar algo de cero en el Estado, en Argentina, en contacto con empresas y sobre todo con las áreas de sustentabilidad de las empresas, con temas de educación, género, ambiente, como muy, muy copado. Y habré estado un año y piquito, medio todo en pandemia, también era 2021. Y ahí me llaman de la siglo, de la universidad, y me ofrecen la dirección de la sede en Buenos Aires, ahí en Vicente López. Y también un puesto re multipotencial, porque a mí me encantaba eso de mi trabajo, como todos los días mi agenda era muy distinta y tenía muchos proyectos, eh, y está como el deseo multipotencial muy sublimado Total. ahí. Sí, Total, sí. Sí, que desde lo está buenísimo comercial. que lo Sí. compartas porque, bueno, no siempre el emprendimiento es para todos y no es la única forma de encontrar formatos que se ajusten más a nuestra multipotencialidad. Sí, y que esto, como los trabajos en relación de dependencia, no todos son, no todos buscan la especificidad, y más cuando vas creciendo, cada vez necesitas Ujú. más perfiles más, como lo que se dice, generalistas o con Sí, skills blandas más desarrolladas, no tanto total, lo técnico. 100%. Así que sí, ese rol me encantó, estuve 3 años ahí, y esto tenía como una pata bien comercial, que para mí fue algo totalmente nuevo y que me reayudó a mi emprendimiento, como que eso también, todas mis Buenísimo. experiencias de relación de dependencia me ayudaron mucho a mis servicios, a pensar mi negocio. Em, Después tenía otra parte de esto de servicios, entonces como que el objetivo era, bueno, que los estudiantes cursen, rindan, aprueben y se egresen, ¿no? Como el gran logro es que se egresen. Y después toda la parte de representatividad en Buenos Aires, entonces hacía muchos eventos, iba a muchos eventos, hacía muchos contactos, mucho networking, así que sí, un puesto hermoso.
Pero bueno, también en un momento como que dejó de estar esa desconexión y yo quería otras cosas para mí, quería crecer en otros aspectos y un poco lo que me empezó a pasar es que como, obvio, yo pedía pistas, decía, che, quiero meterme en tal cosa y mi jefe me decía, sí, obvio, vale, dale, anda. Pero claro, o sea, mi medición de resultados estaba por otra cosa. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que cumplir estos objetivos para tener Claro, margen para hacer lo que me gusta. Y en un momento esa cuenta dejó de dar y dije, bueno, necesito un break. Y ahí renuncié. eh, que renuncié significa, estuve varios meses considerando la posibilidad, haciendo números. Ahí hice tu programa de MPM. me eh, acuerdo. como para prepararme, como justamente, también es real que cuanto más grande sos y más como seniority tenés, menos oportunidades laborales hay por una cuestión estadística de mercado. Total, sí, total. Entonces, como dije, bueno, quizás no sea tan fácil ahora en este momento, sobre todo que había muchos cambios a nivel Argentina, igual cuando no, pero eh, como que sentía Para que sorpresa de nadie. claro. Y ahí, bueno, también hice como un proceso de reorientación profesional, también a mí misma con un coach. Bueno, y ahí renuncié en febrero. Interrumpo la entrevista brevemente para contarte que si mientras estás escuchando esta historia pensás, a mí también me gustaría vivir de un emprendimiento que integre mis pasiones, mis conocimientos, mi experiencia, pero te falta claridad sobre cómo hacerlo, entonces Marca Personal Multipotencial, mi programa de mentoría grupal, puede que sea lo que estás necesitando. MPM es una formación grupal intensiva para profesionales y emprendedoras que quieren construir o profesionalizar un negocio de marca personal que sea rentable y sostenible en el tiempo sin renunciar a sus múltiples pasiones ni al estilo de vida que desean. Abrimos inscripciones muy poquitas veces al año, así que te invito a registrarte en este mismo momento a la lista de prioridad para recibir información apenas tengamos novedades de la próxima edición. Además, todas las personas que están en esa lista tienen la posibilidad de ingresar con beneficios extra y descuentos exclusivos. Encontrá el enlace en la descripción de este episodio o en mi biografía de Instagram de @AngieTransmedia. Ahora sí, sigamos con la entrevista. Bueno, y ahí renuncié en febrero. En febrero fue como el 14 de ¿Viste febrero. ¡Ay, yo Mi también, último. el mismo ¿En día! Mi serio? telegrama es del 14 de febrero, que siempre digo Día de los Enamorados, pues Sí. viste, es como el amor a la profesión, no sé. Pero sí, lo vi cuando habías puesto el que se había cumplido un año y dije, ay, tenemos el mismo aniversario de renuncia. Ah, compartimos fecha de renuncia. Sí. Pero Hermoso. ahí en ese sentido pienso, ahora nos contás igual lo que pasó después. Me acuerdo que en ese momento nosotras charlábamos mucho y me acuerdo que tu caso siempre era como uno que me llamaba la atención entre por ahí el resto, porque por ahí las que trabajan conmigo o las que están en los programas, por lo general o se quieren escapar de la relación de dependencia y quieren emprender y muchas veces, bueno, sostienen esos trabajos mientras hacen la transición o ya emprenden y no quieren volver nunca más a la relación de dependencia, como que está un poco demonizada, que a mí me pasa un poco eso, como que yo no quisiera volver o no está en mis expectativas, en mis planes. Pero en tu caso me acuerdo que charlábamos y vos me decías, no, a mí me gusta mi trabajo y quiero emprender en paralelo y tengo este emprendimiento, tengo bueno, este negocio. Mm. Y mi objetivo ahora es ver si renuncio y después conseguir otro trabajo y como ir llenando las figuritas del álbum de distintos espacios. Y ahora, bueno, y contanos qué pasó ahí, cómo fue Mm. esa. Porque además es como que vos vas transitando lo mismo que después experimenta la gente que trabaja con vos. Sí, Entonces los entendés perfecto. sí, sí, totalmente. Sí, y el poder hoy como tener esta claridad de lo que te estoy compartiendo es porque en ese momento no era tan claro, ¿no? O sea, uno va viviendo y después hace el recap. Total. Y claramente esto como vos decís, hoy trabajo un montón con profesionales, esto de la relación de dependencia, que quieren un cambio, pero dentro de la misma modalidad, pero quieren un trabajo que tenga más impacto, que les haga más sentido. eh, o esto, personas que ya están emprendiendo y que arrancaron a emprender, pero como que le pierden, ¿viste? Para dónde voy, qué estoy haciendo, como no hay claridad en sus servicios o en su propuesta o en el para qué, ¿viste? Como re importante volver a esto, como
¿Cuál es el sentido? Y el sentido en tu proyecto de vida más amplio, ¿no? Como Total. vos no sos solo una persona que trabaja, tenés un montón de otras áreas. El trabajo es una más que debería, por lo menos de mi perspectiva, darte la posibilidad para todo lo otro, económica y también de estilo de vida. Y en ese momento, sí, igual medio que sigo pensando un poco lo mismo, creo que ahora con un año la cosa es distinta, pero sí, a mí hay algo de la relación de dependencia que me gusta, en el sentido de ir a una oficina, tener compañeros, para mí es muy importante como el liderazgo, como tener a alguien Claro. que te inspire, que te motive, que te enseñe, como todo lo que es el aprendizaje para mí también, bueno, eso también recoincidimos. Poder aprender constantemente para mí es muy valioso y cuando dejo de aprender me desmotivo Total. directamente. Entonces, sí, para mí en ese momento, cuando hicimos MPM, era yo quiero profesionalizar todo esto que tengo y como darle más estructura y como en algún punto tomármelo más en serio, no porque no fuera serio con mi servicio, sino para mí misma, ¿viste? Como Claro. tener más claridad, más orden. Em, sí, esa era un poco la idea, pero bueno, el plot twist, nunca volví a la relación de dependencia y hace un año que sigo independiente. En el medio surgieron otras propuestas, pero bueno, también eso, uno cuando tiene más claro qué es lo que quiere, se pone un poco más exigente, entonces no voy a volver a cualquier precio. Exacto. Como en términos de dinero, de proyectos que me convoquen, o sea, tiene que ser una propuesta que realmente esté alineada a mis valores, a que esto, que las personas con las que vaya a trabajar sean personas de las que yo pueda aprender, que me siga Total. desarrollando, o sea, que me amplíe, ¿no? Que me potencie. Así que sí, o sea, no es algo que descarto, pero por ahora no ha aparecido. Sí, cuando apenas renuncié estuve como más en búsqueda un poco más activa y vi que no aparecía y dije, bueno, cambio de planes, ¿viste? No voy a seguir esperando a ver qué pasa, como esto de el tablero de control, esto tiene que subir, esto tiene que bajar el volumen, la energía tiene que redistribuirse, porque la Claro. plata a fin de mes hay que, el alquiler lo tengo que pagar, entonces ahí toda la base que había hecho con MPM me resirvió para decir, bueno, ¿cuáles son mis variables de ajuste? Estas, listo, foco acá. Y cambia un poco el plan, pero es para bienestar. Sí, está buenísimo esto que estás diciendo. En todas las entrevistas sale lo mismo y yo les pregunto mucho también por viste, como este meme, el plan y la vida, ¿no? Porque uno sale, no sé, en este caso del programa, pero digo, uno planifica, pero no planificás para que salga todo perfecto y me parece que está bueno poder tener como, primero tener claros cuáles son tus no negociables, tus valores, esto que estás diciendo. Y segundo, también como ser lo suficientemente abierto y flexible como para decir, bueno, esto que yo quería de esta forma no se da así, pero ¿qué era lo importante para mí? Digo, porque después nos trajiste al principio que estás trabajando también. La sustentabilidad igual aparece en tu vida, aparece la reorientación vocacional, aparecen esas cosas que para vos eran importantes. Está bien, no aparecieron en el formato que en su momento pensabas que iban a aparecer, pero como que fuiste encontrándole la vuelta para decir, bueno, pero para mí lo importante era esto, no tanto el formato en sí, sino que esto Total. esté presente, ¿no? Sí, y dentro de las cosas importantes, uno prioriza también, Total. como, che, ¿qué es más importante para mí? ¿Tener X cantidad de plata fija a fin de mes y que una estructura me lo dé? ¿O estar trabajando en proyectos que me convoquen más desde mis intereses? Como hay momentos también, ¿no? Donde uno, Total. en esto de, bueno, del Ikigai, que es esta palabra japonesa que es un diagrama de cuatro círculos en donde incluye qué es lo que amás, qué es lo que haces bien, por lo que te pueden pagar y lo que el mundo necesita. Y yo siempre digo, eso es un 2D, o sea, es un dibujito, pero en la vida real son como esferas que están en movimiento y que crecen y se achican a medida de tus intereses y tu momento vital. O sea, yo hoy Total. puedo tomar decisiones mucho más arriesgadas a nivel económico porque no tengo nadie que dependa de mí, por suerte. O sea, Total. vos en 2 meses te va a cambiar un poco la dinámica. Sí, ya está, ya hay alguien que depende de mí. Ya no puedo tomar vino libremente, por ejemplo. Que es muy La burbuja de importante. lo que amás, Sí, está comprometida. la burbuja de lo que Totalmente. sos buena también. Todo, 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 todo. Pero sí, me encanta esto que estás trayendo porque
por ahí cuando uno hace la interpretación del Ikigai, que también está, sí, está bastante popularizado el concepto, el término, pero tal vez no está entendido tan en profundidad como lo estás explicando, porque por ahí uno también está esperando como que una sola cosa me dé la suma de todo con los porcentajes exactos, y si no es lo que amo, lo que me pagan, lo que esto, lo que lo otro, no va por ahí, o es un fracaso, o lo que fuese. Y bueno, sobre todo, bueno, no sé, yo por lo menos ya de por sí siendo multipotencial, nunca encuentro en una sola cosa todo eso. Pero sí, bueno, encontré desde el negocio que haya distintos espacios para, bueno, hago un poco lo que amo, pero a la vez tener la posibilidad de llegar a fin de mes, proyectar tener un hijo en este caso, y que eso era parte de un deseo importante. Pero está buenísimo lo que estás diciendo de que es un 2D el mapita. Sí, 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 como toda herramienta es o sea, como unos lentes para leer la vida, pero después esto que vos decís, como la vida es otra cosa, la vida es movimiento, la vida es cambio, entonces hay veces que vas a priorizar más una cosa que otra, o sea, yo, por ejemplo, cuando estudiaba, mi prioridad era por lo que me podían pagar. Entonces, animaba fiestas infantiles, cuidaba chicos, era secretaria Total. en la facultad, no estudiaba abogado. O sea, no importaba. O sea, yo quería plata para vivir en Buenos Aires. Nada más. Lo que amaba, lo que hacía bien, el impacto, bueno, no era en el trabajo, eran otros espacios. El voluntariado, por ejemplo. Eh, Totalmente. Che, y en este año, que bueno, al final terminó siendo más de un año de emprendedora, por H o por B, por lo que sea, es un año de emprendedora y es un año en donde justamente, o sea, me imagino que es diferente como el rol que ocupa tu negocio cuando ya dependés económicamente también de eso. ¿Se puso en juego algo, como algún desafío que apareció? ¿Cuáles fueron como los distintos desafíos que fueron apareciendo que tal vez antes no estaban? Em, sí, todo, creo, se puso en jaque, ¿viste? Como, bueno, ahora hay que salir a la cancha. Como, querido negocio, es tu tiempo. Te estuviste preparando para este momento, es momento de salir y hacer los goles. Em, sí, o sea, como todo también, ¿viste? Cuanto más tiempo y energía le dedicas, más frutos te da. Total. Entonces, al no tener un trabajo que compita con eso en mi agenda, le pude dedicar más. Pero bueno, creo que uno de los grandes temas, y en esto que hemos trabajado juntas y que me has ayudado un montón, es el tema de los honorarios. Como para mí siempre, como justamente el impacto y los demás, siempre para mí era un valor tan importante, no le ponía el valor precio que yo quería. Es verdad que porque no lo necesitaba, y eso es cierto, pero también por una cuestión de esto, de valorización personal y decir, che, me están pagando a Claro, mí por esto, que no es lo mismo cuando tengo una marca atrás y es tipo, bueno, esta empresa o este estado me está pagando por los servicios que yo le presto, que cuando la gente me paga a mí, ¿no? Hay una diferencia. totalmente. Entonces, fue todo un crecimiento, y como todo crecimiento implica un poco de dolor, ¿no? De como ese estiramiento, como te cuesta y duele y te frustra y decís, no voy a poder, ¿quién va a pagar esto por mí? Em, ¿Qué pasa si la gente no lo puede pagar? ¿No? Como, y no recibo la plata, entonces prefiero bajar más para que con tal que me paguen y miles de cosas que he trabajado. Creo que esa es la más dura de todas, que este año me costó, que ya veníamos, yo recuerdo claramente una instancia en la que Angie me dijo en un 1 a 1, vos estás regalando tu trabajo y yo me largué a llorar. Pero bueno, son esos sopapos que uno necesita recibir para activar. Y yo te Sí, yo agradezco eso, de verdad. ahí por eso traía esto también lo de los voluntariados y eso, porque para mí también la historia que vos viviste, los contextos que te rodearon, también va formando los criterios que vos después tenés como negocio, como emprendedora. Bueno, somos mujeres también, estamos chipeadas para dar, no para recibir, ¿no? Ujú. Y,
Y a mí me costó un montón también como salir del chip y decir, bueno, pará, yo trabajé en estos contextos de vulnerabilidad donde, claro, vos ves cosas que de repente hay gente que tiene que salir al patio para ir al baño y que no tiene un techo y que el inodoro es un agujero en la tierra. Entonces, claro, después viste como que hay ciertas cosas que se te ponen en juego en otros contextos totalmente distintos donde no estás trabajando para esas personas, pero pienso que un poco esas cosas todavía te quedan porque vos conocés la realidad y a veces cuesta como separar un poco. No sé si te tocaba por ese lado, pero yo por lo menos siento que ser consciente de ciertas realidades también después influye en que uno, la forma en la que ve el dinero, la forma en la que elige con quién trabajar, muchas veces en detrimento de uno mismo. Sí, un poco la vuelta ahí que le encontré a eso fue, yo quiero Sí, que mi trabajo tenga impacto, pero no solo en las personas que vienen a mis servicios, sino también en esto, en personas que están en contexto de vulnerabilidad y que las mismas personas que vienen a mis servicios sepan eso y que ellos también en su búsqueda de crisis también impacten positivamente en eso. Entonces, lo que hice fue un sistema en el que todas las personas que vienen a mis servicios hay una parte de lo que yo les cobro, digamos, que se dona directamente a una fundación. Una me fundación que tiene encanta. distintos programas sociales que tienen que ver desde esto, por ejemplo, sistema de microcréditos para personas que están, tipo en los barrios, por lo general uno no accede al mercado financiero formal, entonces termina cayendo en el usurero del barrio. Entonces, Sí, a través de este programa se hace un sistema de microcréditos de ronda, entonces todos se van prestando y se van ayudando, entonces se compra el freezer para vender helados en el verano y con esa plata se hace la casa, ¿no? Y como que todo va impactando. Otro servicio también, otro programa también es este en el que yo era voluntaria, que hacíamos los baños en familias que no tienen dentro de su casa y así. Entonces es una manera de, yo aporto como de triple impacto, ¿viste? Como yo te aporto re, de mi servicio, la persona en búsqueda de una solución y de pagarme a mí también está contribuyendo a eso y donando de cierta manera que quizás desde otro lugar no lo haría y que el ayudar a otros no siempre tiene que ver con esto, como de donar plata o de ir a pasar un fin de semana, como es por ahí total. ser más consciente de quién es tu proveedor o a quién estás contratando el servicio. Entonces como de alguna manera ahí encontré como la beta en donde seguir esto como uniendo mis multipotencialidades. Eh, Re. y en el formulario de inscripción la gente elige a qué programa quiere hacer su donación. Ay, qué interesante, esa parte no la sabía. Mirá qué piola, no, me encantó. Y además pienso que también en algún punto te ayuda a afinar muchísimo como el famoso cliente ideal, porque digo, en algún punto te terminan llegando gente que es como súper compatible con tus valores, si se quiere o no. Sí, re, y también ahí ya de alguna manera ves algo del interés del otro. Como, ¿por qué te interesó ese programa? ¿Viste? ¿Por qué elegiste ese para donar? Y también es una linda punta para tirar del ovillo cuando estás perdido y no sabes qué querés. Como, ah, bueno, capaz hay algo de data ahí, ¿viste? Ay, me Eh, encanta. pero O sea, sí, claro, sí. ¿en qué instancia recomiendas hacer un proceso de reorientación vocacional? O sea, ¿cuándo alguien tiene que decir, este es el momento de atravesar este proceso? Em, Primero es cuando no tenés claridad de tu próximo paso profesional. Como que eso es, decís, bueno, estoy en este trabajo, ¿a dónde voy? Como que ese es el momento más sano, ¿no? Claro, Eh, Porque en algún momento, si vos no tenés claro a dónde vas, no sabés qué decisiones vas a tomar. Y es como que está yendo, 100%. tipo, bueno, la empresa decide por mí, me asigna tareas, decide cosas. Y yo siempre digo, o sea, si vos no te ocupás de tu desarrollo profesional, nadie lo va a hacer por vos. Entonces, definir o sea, cuando no sabes a dónde vas o cuál querés que sea tu próximo paso, ese es un buen momento. Y después, que es cuando llega la mayoría, que es cuando ya quiere mandar su trabajo a la mierda, pero no sabe a dónde ir, ¿no? Entonces, dice, ya no me banco más esto, pero no sé ni qué buscar, ni dónde buscar, y ni qué hacer. La típica es, entro a LinkedIn y mando a todos lados y no me llaman de ningún lado. Y no, si no sabes qué querés. Si vos Claro, no sabés qué total. querés, menos un reclutador va a entender qué querés. Entonces, ahí hay como otro momento. A veces también, que eso me parece muy lindo, vienen personas que
está en esta instancia de entender qué quiero, cuando quieren elegir una carrera de posgrado o maestría, pero no saben bien cuál, ¿no? Como para discernir esa decisión. Y ahí es súper lindo, porque justamente eso, tanto la carrera más tradicional de la licenciatura, digamos, Sí, la carrera que haces cuando salís del secundario, si tenés las posibilidades, eh, es una herramienta para después lo que vos querés trabajar. Y después te das cuenta que el mercado laboral es otra cosa muy distinta a lo que te imaginabas a los 17, 18 años. Y ahí volvés a preguntarte, ah, bueno, y ahora con todo lo que conozco, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Tengo ganas de formarme en algo. Bueno, ¿en qué? ¿Qué es lo que más me va a servir y va a ser más funcional y me va a dar las herramientas que necesito para eso otro que yo quiero lograr en el largo plazo? totalmente. Che, y ya como para ir cerrando, me quedan las últimas preguntitas. Me intriga siempre saber como la historia detrás de estas cosas que se repiten tanto en la vida profesional de otros. ¿Encontraste en algún momento como la historia personal o de dónde viene estas ganas de que tu trabajo tenga impacto? O sea, ya sea Mm. social, ambiental, como digo, cuando rastreas en tu historia, en tu infancia, en tu contexto, ¿encontraste como algo en donde digas, ah, de acá viene esto? Pues se repite un Em, montón. sí. Em, Creo que esto, como de la formación que siempre tuve en mi casa y en la escuela de la vida comunitaria y de ayudar a otros y como esos valores más de la solidaridad, si querés llamarlo de alguna manera. Y también tuve una formación católica donde el prójimo es central, entonces, bueno, Claro. como que viene mucho de ahí. Em, y creo que también, bueno, mi mamá, acá viene una historia interesante. A ver. Mi mamá nació en un pueblo que no es General Pico, es un pueblo ahí cercano, que en ese momento tendría, no sé, 1.500 habitantes cuando mi mamá era chica. Y mi mamá es la más chica de tres hermanos, los dos varones más grandes. Mis abuelos, a los dos más grandes, dato importante, en ese pueblo no había colegio secundario, entonces vos hacías la primaria nada más. Y a los dos varones más grandes los mandaron a Buenos Aires, porque había una tía acá en Morón, y los mandaron a hacer acá el secundario. Y a mi mamá, como era mujer, le dijeron, bueno, vos Norma no te vas a ir a Buenos Aires, si quieres hacer el secundario, te vas a ir a Pico a hacer el secundario ahí, y la tía soltera te va a acompañar y te va a ir a vivir con vos. Y cuando terminó el secundario, mi mamá, mi abuelo le dijo, bueno, Norma, vos no podés irte a Buenos Aires porque sos mujer, entonces tenés que elegir las carreras que están acá en Pico. Y era docencia, o sea, el magisterio y farmacia, no me acuerdo cuál era la otra. Y me dijo, bueno, soy maestra. Y entonces como hay una cosa ahí de siempre como elegir, pero dentro de ciertos límites. Y creo que un poco viene de eso, de esas ganas y de esa creencia que tengo yo de que vos podés elegir siempre, aún en las peores circunstancias, siempre podés elegir. Y más cuando es el trabajo y a lo que te querés dedicar y a lo que querés dedicarle. O sea, mi mamá fue maestra toda su vida y se jubiló de eso. Y quizás si hubiese tenido otras posibilidades, nunca hubiese elegido eso. Wow, totalmente. Fíjate que igual también terminó apareciendo en algún momento de tu vida la docencia, el camino educativo y todo eso, pero desde Re. otro lugar también, ¿no? Como esta cosa de resignificar. A mí, gracias por compartirlo porque cada vez creo más que toda esta multipotencialidad que tenemos, la búsqueda de las vocaciones y lo que le da sentido a nuestra vida, al final también cuando rastreamos tiene mucho que ver con nuestra historia. Y también cuando conectamos con eso, terminamos de entender mucho de lo que queremos, terminamos de ganar claridad de, ah, por eso hice tal curso y tal otra, y me gustan estas cosas tan variadas que se ve desde afuera desconectado, y que lo más importante es encontrar las cosas que hacen sentido para uno, no que hacen sentido para el resto, ¿no? Re. Sí, y esto y de que si quiero algo, quiero hacerlo, ¿viste? Como que no haya límites en esto. Quiero ahora meterme en sustentabilidad y meterme en ver cómo crían pollos, me voy a meter ahí, ¿viste? Como, y lo hago. Y poder elegir eso, como para mí es re importante y re tiene que ver con esto. Más allá de que como es desde el límite, pero también desde mucho agradecimiento y valorización de las posibilidades de que mi mamá
hizo un secundario, que después hizo un terciario, que siempre me inculcó como el valor de la educación y que sus papás, más allá de esto de no dejarla ir a Buenos Aires o ponerle ciertas limitaciones, siempre impulsaron su educación y fue algo que mi mamá siempre me transmitió. O sea, como la educación te abre puertas y siempre hay que seguir formándose y estudiando y como hacer los sacrificios que haya que hacer en pos de la educación, ¿no? Como que es una herramienta que te llevas puesta para vos para toda la vida y que eso, como de esa riqueza y que es algo que yo también remil valoro, porque yo sé todos los sacrificios que mis abuelos hicieron para mandar a sus otros dos hijos a Buenos Aires, para mandar a mi mamá a Pico y bancar otra casa, y que mi mamá hizo el esfuerzo por mandarme a Buenos Aires a mí a estudiar, como no, Total. si bien esto como hay mucha limitante, pero entendían el contexto también, o sea, dos tipos que vinieron de Europa, ¿viste? Como es también como es importante para mí también como cuando uno revisa la historia, no juzgarla, sino también ver los aspectos luminosos y que también te trajeron hasta acá. Sí, totalmente. Y también honrar esos, los resultados de esos esfuerzos, ¿no? El hecho de que uno tenga ciertas libertades y otras posibilidades, en vez de sentir culpa y decir, no, mejor no, porque mi mamá no pudo, por ejemplo, al contrario, decir, no, pará, hay gente que se viene esforzando para que yo tenga estas posibilidades, me da miedo renunciar, me da miedo emprender, me da miedo viajar, me da miedo hacer cosas, pero estoy pudiendo elegir que otros no pudieron, ¿no? Y me parece que esa es una linda manera también de, como de honrar a esas personas. Me encantó charlar con vos, Male. Hay una última pregunta que siempre les hago a todos, que un poco va saliendo en el episodio, pero me gusta hacerla en concreto, que es, viste que nosotras siempre estamos pensando como en el Vision Board, lo que queremos para dentro de unos años, cómo nos proyectamos, los sueños, los deseos, pero me gusta hacer la pregunta acá de ¿qué cosas están hoy en tu realidad que en otro momento estaban en un vision board o que eran un deseo? Re. Bueno, esto para mí es re de Visual Board, o sea, como que vos me hayas invitado a compartir un poco la historia y la trayectoria. Re, o sea, yo me acuerdo una vez, que no me acuerdo si lo dijiste vos o de dónde salió, pero de decir como, imagínate ese sueño que vos tenés y qué debería pasar para que eso suceda, ¿no? Como si, y sobre todo esto, si la situación ideal, esa que vos querés, sucede hoy, si vos estás preparada para eso. Y, y para mí fue re claro, ¿viste? Como decir, che, si hoy Angie, no sé, esto te digo hace 5 años, si hoy Angie me invita a Sí. participar de su podcast, che, no, yo no estoy para esa, ¿viste? Como no estoy lista o esto, o mi comunicación no está pulida de la manera que necesito que esté para expresarla, o no sé, si Angie me etiqueta y alguien viene a mi Instagram, no entiende quién soy, ni qué hago, ni tan siquiera es lindo, ¿viste? Claro, Ni no yo sé ni qué entraría a este ofrezco. Instagram. Entonces creo que esto es re uno de esos sueños que uno tiene, o sea, quizás esto como no me imaginaba la entrevista en el podcast y todo, pero sí quizás como invitarte, como decir, che, yo quiero invitarla a Angie a que venga un día y hagamos un vivo y que ella me cuente su historia y que sea como esta referente que yo busco en mis vivos, pero para eso, o sea, a mí no me da la cara para invitarla, porque no, no, o sea, como necesito estar un poco más armada para eso. Y creo que eso es una de las cosas que hoy se cumplen. Bueno, desde ya que el trabajar de manera independiente, que vuelvo a lo mismo, quizás no era como, pero sí que suceda. Esto de ser como referente en Ikigai, que si bien, o sea, como re tengo ganas de que cada vez más personas conozcan la herramienta y como decís, mucha gente ya la conoce y se ha popularizado, pero bueno, como meterle un poquito más de sustento al dibujito de los cuatro circulitos. Y que esto, y que hay gente que me dice como yo conocí el concepto gracias a vos, y a tus desafíos, y a tu material, y a tu contenido. Entonces, esos son sueños que se han cumplido. Sí, Me re. encanta. Me encanta, y de hecho, antes que te estaba stalkeando, en tu Instagram no hay, vos no tenés un recurso gratuito de Ikigai y algo así. Sí, Así es que después podemos dejar en la descripción en las notas del programa, podemos dejar ahí ese recurso para que lo vayan a chusmear y para que terminen de entender bien de qué estamos hablando, si es que todavía no conocen, que es una herramienta súper interesante y Male lo que tiene también es esto, ¿no? Este contexto, este background, también conocer la historia de las personas y los valores de las personas
me parece que es súper importante, por eso lo estoy trayendo, porque no es lo mismo que te enseñe Ikigai a alguien que está en Estados Unidos, que es millonario, no sé, estoy inventando, ¿no? Pero digo, también el contexto de cómo interpretar estas herramientas es importante. Sí, es un curso gratuito que es por vía mail, entonces te va llegando cada día distintos ejercicios para que vayas haciendo y que, dato no menor, era uno de mis objetivos del plan de MPM y ¡Vamos! lo logré. El Me plan lo cumplí, encanta. Angie. Me encantó, espectacular entonces. Bueno, entonces ahí los que están en esa situación de reinvención profesional, de búsqueda y eso, bueno, ahí hay una herramienta que les puede servir, se las dejamos en la descripción de este episodio. Vale, mil gracias por compartirnos tu historia, por este rato. Si es por nosotras, podemos estar hablando 25 millones de horas más, pero hoy lo cerramos acá. Y seguramente nos reencontramos en alguna otra instancia, porque siempre nos pasa que en algo inventamos para reencontrarnos. Sí, siempre es tan lindo, Angie, vos sos muy generosa, así que gracias por esto y por todo lo que has hecho por mí y por todas las emprendedoras multipotenciales, porque sos muy, muy buena, buena persona, buena profesional, sos muy inteligente y esto, como siempre, estás dando, ayudando, así que gracias a vos por estas oportunidades que das. Ay, gracias. Un poco roja, un poco colorada. Gracias, gracias de verdad. Bueno, y como les decía, vamos a dejar después todos los contactos para que puedan stalkearla a Male y para que puedan buscar sus recursos. Y al resto les digo que nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.